aquí vemos del 65 a 1990, que los países del Asia del Este demostraron tasas de crecimiento económico por persona. Entonces quiere decir, el ingreso por persona se estaba incrementando a tasas de más del 5%, casi 6%. ¿Por qué eso es importante? Una tasa de 6%, el truco es 70 dividido 6, más o menos, ¿como cuánto da? 12. Más o menos 11. Ok, 11. Tardan 11 años en duplicarse los niveles de ingreso. Entonces en 11 años se multiplicó por 2. En 11. Cuando ya tenemos 22 se multiplicó 2 por 2, se multiplicaron 4 veces. ¿Cuántos años tenemos ahí? Casi 40. Si le pegamos eso, entonces otra 33. 4 por 2. 8. 44. 8 por 2. 16 veces se incrementaron los ingresos de la población en estos países. ¿Sí? ¿Alguien vio? Creo que todavía no lo mostró Hugo. ¿Cuánto se incrementó el ingreso por medio de los guatemaltecos de 1980 al año 2015? En promedio. ¿Cuántas veces? Mucho, dos. Más o menos como un 5%. No 16 veces, 5%. O sea, no 1600 veces, 5%. Ese es uno de los temas que nos interesa a nosotros discutir. Y lo comparamos, por ejemplo, con el crecimiento de América Latina, que en promedio fue 1.5. O sea, Guatemala está, bueno, de 1975 a 1990 sí más o menos creció por ahí. Un poquito más. Pero de 1980 al día de hoy, 5%. Ese es uno de los temas que nos interesan a nosotros discutir. ¿Siguiente? Una pregunta antes que cambies. Nombre. El nombre. HPA, mi nombre es Héctor. HPA es high. Es una denominación horrible de los, ¿cómo se llama? Del Banco Mundial, que básicamente se trata de los países de Asia del Este de alto crecimiento económico. Son bien sectores de países. Es un grupo. Básicamente es Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, creo que tienen Indonesia y Tailandia. No, Malasia, no Indonesia. Y el de abajo, el penúltimo. OECD, estos son los países de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, básicamente los países desarrollados. Usualmente, de hecho tienden a salir muchas noticias vinculadas con OECD, porque es como club de países ricos, y a veces muchos países añoran, por ejemplo Costa Rica está tratando de entrar ahí, básicamente porque les sirve en términos de comparaciones internacionales. Una de las cosas que se hace es comparar los sistemas educativos y la calidad del sistema educativo. Entonces les sirve eso para poder hacer las comparaciones y poder hacer los ajustes. Guatemala ni siquiera se está evaluando en eso. Entonces, obviamente Costa Rica va a salir mal, pero por lo menos ya sabe que tan mal está respecto a esos países, ¿no? Siguiente. ¿Y esto? ¿Qué alto es eso? Es un alto crecimiento que además se dio con alta igualdad económica. Que es interesante porque las historias antes de 1950 es que el crecimiento económico generaba alta desigualdad. Y lo que sale en el caso del Asia del Este, y esta es una gráfica que tenemos aquí, cambio en Gini, esa no era, cambio en Gini, cambio en Gini contra crecimiento económico. Mientras más a la derecha, mayor crecimiento. Mientras más arriba, más desigualdad. Y este es el cero. ¿Qué es lo que implica? Para arriba más desigualdad, para abajo menos desigualdad. Corea casi no generó desigualdad. Taiwán se redujo la desigualdad. Singapur se redujo un montón. Hong Kong, Indonesia, Malasia, Tailandia. Comparemos con Brasil para arriba, Chile para arriba. Oscar, ¿qué pasó con Venezuela? ¿Dónde están esos ahí? Ahí, ¿no? Bueno, aquí tenemos, es del 65 al 90, tenemos algún petrolero. Entonces ahí ahora fácil. No es cierto, ahora. No, ahorita del está 60 ya salió de allí. Del 60 al 90, ajá. Yo te diría que subió. Eso tiene que ver con el boom petrolero y que realmente se generaron algunos programas para que había mucho proceso de industrialización. El boom petrolero sirvió para financiar esas cosas.
Ok, siguiente. Otra forma de verlo. Álvaro, según entiendo, hay una, no sé si es una tendencia, en que el crecimiento económico y la desigualdad siempre van de la mano y van opuestos. Más crecimiento, menos desigualdad. Más crecimiento aumenta la desigualdad. Ese es exactamente el punto porque es interesante el caso C. Porque ellos van en contra de esa, no es teoría, pero por lo menos esa tendencia. Exactamente. Idea. Que por eso se necesitan las intervenciones del gobierno para politizar la desigualdad. De esa regularidad que se había dado en el caso europeo. Porque en el caso europeo también había intervención del gobierno. Pero la diferencia es que ahí se incrementaba la desigualdad durante la primera etapa de crecimiento. Entonces, por eso digamos que es una cosa bien interesante porque se da. Y aquí un poco para darnos cuenta de que estamos hablando en términos de ingresos. No solo es un tema de crecimiento, sino también del nivel de ingresos. Singapur, $75,000 anuales de ingresos por persona. Hong Kong, 51, por arriba de Alemania, por ejemplo. Entonces tenemos Corea con 31,000 y Guatemala en el lugar 115 con 7,000. Esto es ajustado por paridad de poder adquisitivo, que implica que se están utilizando los mismos precios para compararlo por todos lados. ¿Sí? Entonces por eso es que sale 7,000, pero si lo comparáramos normalmente sería como $3,000. Pero esto es para poder hacer la comparación a nivel internacional. Que lo importante, Guatemala está hasta el fondo. ¿Va? ¿Qué siguiente? Y yo creo que estas ya las vieron con Hugo, ¿no? Sí. El lunes. Pero igual la magia es la misma. ¿Va? Busan, que es lo que tenemos, alumbrado eléctrico, casitas viejas, 1930, y eso lo comparamos nosotros con Mazatenango, 1930, alumbrado público, mejores aceras, pero no tenemos trolley. De hecho, las casas se miran un poco más bonitas acá. ¿Cuál es la siguiente imagen entonces? ¿Cómo es que el contraste de lo que es Busan hoy con lo que es Mazatenango hoy? Claro, es una comparación injusta, y la comparación injusta es que Busan es un puerto. Y esa es la gran diferencia. Busan, al estar cerca del comercio internacional, y no es cualquier puerto, es uno de los mejores puertos localizados para tener comercio entre Corea y Japón. ¿Ya? Y eso es importantísimo. Y entonces eso le permite generar estos niveles de crecimiento económico que obviamente no vemos en Spain, ni vemos nosotros en Portugal. Ajá. Sí, o sea, eso no está ahí, y digamos que esa es parte de la discusión. ¿Qué pasó entre 1930 y el 2015 que nosotros no generamos eso? ¿Sí? La siguiente. Esa ya la vieron igual, que es básicamente después de la guerra Corea, hubo un proceso en donde baja 2 veces el ejército norcoreano a deshacer Seúl. Porque si se dan cuenta en el mapa, y lo vamos a ver más adelante, Seúl queda bien cerca de la frontera, muy cerca de la frontera. Entonces fue bien fácil para ellos, del paralelo 38, fue bien fácil para ellos bajar. ¿Sí? Y entonces por eso vemos ese nivel de destrucción. ¿Sí? Hambre horrible. Siguiente. La ciudad de Guatemala en 1950. Obviamente el contraste es ¿a cuál apostarían ustedes más? Ahí. Nah, no hay pierde, ¿no? No hay pierde para nada. Sin embargo, siguiente, obviamente Guatemala no se decima. Yo te diría que tal vez Guatemala ya está un poco fragmentada para hacer píxeles. Vemos que Guatemala tal vez de eso tiene un 15%. Todavía sí la diferencia es gigantesca, ¿no? Especialmente de cara a cómo se miraban en 1950 los dos países. Siguiente. Esta tal vez es una imagen un poquito más amplia de cómo se ve Seúl y el río Han. Por eso se le llama al caso coreano el milagro del río Han, porque atraviesa Seúl. Ok, siguiente. Ese es otro tema importante para el caso de Seúl. Perdón. Tránsito. El río. Sí, y acceso a agua. El tránsito es bien importante. Podemos ver el video, creo que vamos a tener un poquito de problema con el audio, pero no me importa, a mí lo que me interesa es que veamos el nivel de la tecnología de lo que estamos hablando. Gap and flush inspections are critical here at H1N because gap and flush are the biggest contributors to wind noise complaints from our customers. This inspection process starts way back in our weld shops, where we have a gap and flush inspection system that inspects up to 20 points on each side of the Estamos vehicle. hablando del proceso de inspección en caso de que haya lluvia, es por tema de agua y por tema de ruido. Robot-mounted cameras and laser lights can inspect
predetermined La points for inspección de gap, control de calidad es a partir de robots, the distance between two different panels, la distancia. and flush, the difference between the height of two different panels, and approximately 20 seconds on either Sonata or Elantra sedan. Before the Gap Plus system installed, requiring a manual process or the visual process. Visual process are human in nature, they can vary. So this Mientras process me da la mano de is the obra, same. en So clics, any calls, Gap and flush inspection Pues results. miren las inspecciones y entonces tienes información de los miles de carros que generas, puedes hacer análisis de calidad, what it does is Marking. highlights different areas of the body of what to fit and what not to fit. And sometimes Ahora, ponerle pausa 3 segundos. Lo que me encanta de esto es fit a panel that's actually esta fit. empresa de dónde es. This information pretty much highlights Hyundai es coreana. ¿Dónde están produciendo? En Estados Unidos. where the problem is. O sea, miren el nivel de desarrollo económico para el tipo de planta que se fueron a meter ahí. Y todo porque tener restricciones de las exportaciones. Only those locations. Porque estaban volviéndose igual que los japoneses tan buenos en la producción de automóviles, compitiendo contra los automóviles norteamericanos, que hubo un proceso donde dijeron, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Que nosotros les pongamos restricciones arancelarias? ¿O les pongamos cuotas? ¿O ustedes simplemente se ponen de acuerdo para restringir la cantidad de exportaciones que nos traen? Votaron por hacerlo voluntario. Y el siguiente paso fue, ¿saben qué? Vamos a ir a poner una planta. Entonces miren el nivel de tecnología que llevan a Estados Unidos. Entonces, a la siguiente pregunta que dejarme porque lo demás ya no es tan relevante. Vamos a la resolución. Gracias. ¿Quién en Guatemala está haciendo eso aquí, ahorita? Ese nivel de control de calidad. Ni siquiera la producción, solo la calidad. No hay técnicos de manufactura. Tal vez un poco, cervecería un poquito, tal vez un poquito. ¿Perdón? Ajá, un poquito, pero no en esos procesos de calidad de esa manera, robots, etc. ¿Ya? ¿Y quiénes de ellos están yendo a invertir a otros países con esos niveles de tecnología? Esa es la otra razón por la que me interesa a mí. Lo otro, ese tipo de empresas en las que estamos, en las que se mete Corea. Solo hay una pregunta ahí. Sí, con los temas de globalización, ahora ya no pueden hacer eso, entonces siempre les pueden poner cuotas y todo eso. Sí hay un poco de... Porque supuestamente ya ahorita ya es libre. No, Pero muy impuestos. no, si hay una amenaza creíble que estás generando demasiado, que estás afectando demasiado a una industria, se pueden poner salvaguardas. Y las salvaguardas te pueden generar un proceso que te puede tardar cierto tiempo para llevar todo el proceso de discusión ante la OMC. Entonces, en algunos casos te descubren que efectivamente la salvaguarda fue injusta y en otros casos te dicen que se aplica. Pues sí hay ciertos márgenes de maniobra en donde se puede hacer. Claro, antes se podía hacer muchísimo más, pero se puede hacer mucho menos. Entonces uno diría que bueno, porque entonces pueden exportar más, sí, pero a la vez se lo pueden hacer uno más fácil. Y ahí es donde está parte del problema. Especialmente un país tan pequeño como Guatemala, no generas esas economías de escala lo suficientemente grandes como para poder competir tan fácilmente. Entonces digamos que es de las dos vías, ¿verdad? Hay que jugar las cartas. Ajá. Ahora vimos el tema de Hyundai y me gusta el tema de Hyundai porque cuando vamos a ver un poco el caso de Park Chung-hee, Hyundai tiene una historia interesante como empresa. Empieza el fundador de Hyundai, no recuerdo el nombre ahorita, dedicándose a construir barracas para los ejércitos norteamericanos durante la guerra de Corea. Hay una oportunidad en donde se da un proceso donde se va a llevar a cabo el proceso de, ¿cómo se llama? Ventas de las empresas en posesión de los japoneses. Los japoneses habían colonizado Corea durante como 40 años. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los procesos es vamos a poner las empresas en venta para poder generar ingresos para el gobierno y para que sean manejadas y generar crecimiento económico. ¿Sí? Viene y ve la oportunidad de comprar una planta de cementos y la compra. Entonces pasa de la producción de barracas a la producción de cementos. La capacidad y la logística de ingenieros que necesita una planta de cementos le permite contar con el conocimiento para hacer dos brincos. Primero, el gobierno genera los incentivos para favorecer a las empresas que quieran interesarse en producir automóviles. Les dice, nosotros podemos garantizarles cierta cantidad para la compra
Mucho tiene que ver especialmente porque va a haber la guerra de Vietnam. Los norteamericanos dicen que sale mucho más barato comprarle a coreanos y a japoneses que andarlos moviendo desde Estados Unidos porque sale carísimo. ¿Sí? Entonces también la compra a través de la guerra de Vietnam vinculada con Estados Unidos, pero también hay un tema de incentivos, en términos de impuestos. Menos impuestos, pero también hay un tema de incentivos por el otro lado. Si usted no me cumple con las metas, bueno, si me cumple con las metas no solo le voy a dar eso, sino además le voy a dar subsidios. Mientras más exporte, más dinero le doy. Y si no me cumple con las metas, me voy a poner con una SAT bien mala onda con ustedes. Y le vamos a tirar la SAT. Y le vamos a poner a que no le vamos a dar ni los subsidios y le vamos a empezar a contar más las subsidios para que paguen más impuestos. Como la línea. Entonces, pero aquí hay una, ni la comparación, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, miren el esquema. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Empezamos a producir automóviles. Y empiezan a producir automóviles. Después viene Park Chung-hee, que conocía muy bien la historia de Japón, que la vamos a ver más adelante, porque Park Chung-hee, que era el dictador en ese momento, había trabajado como parte del ejército japonés, porque había sido invadidos, en Manchukuo. Manchukuo es la provincia que invaden Manchuria. Los japoneses invaden China, le llaman Manchukuo, y el ejército trata de establecer ahí una economía dirigida. Básicamente para poder tener un frente contra China, un frente contra Rusia. ¿Sí? Y entonces él se da cuenta de las cosas que hacen los japoneses y conoce mucho la historia japonesa. Y se da cuenta que el siguiente paso tiene que ver con construir barcos. Porque los barcos te permiten comercio internacional y las exportaciones. Y entonces a todo esto, uno de los elementos es, ¿saben qué? Si ustedes no logran vender los barcos, porque si logran posicionarlos en algunos lugares, el gobierno se los compra. Por lo menos durante los primeros años. Con la idea de ¿qué? De que se empiece a generar el conocimiento y la capacidad para poder seguir creciendo. ¿Sí? Y entonces de ahí tenemos el astillero de Kendo. Y obviamente después de ver barracas, cementos, automóviles, barcos, el siguiente paso fue electrónicos. Oscar, ¿qué hicieron con los barcos? Puede servir, no, pueden servir, lo que pasa es que recondicionarlos, etcétera, pero sí, más lo puedes utilizar para un montón de... Porque también al margen, también lo que les interesaba eran compañías, trading companies, compañías comerciales. Y básicamente la idea era tratar de incrementar el comercio. Ahí, pura copia a la japonesa. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Necesito aglomerar compras de productos finales, comprarlas masivamente, para irlas a ofrecer a mejores precios a los mercados internacionales. Y a la vez, las insumos voy a comprarlos de manera masiva a los mercados internacionales y los vendo de manera más barata en mi país porque compra a granel. Digamos que esa era la lógica de lo que estaba ahí, es para eso les servían los barcos. Pero estamos viendo un esquema de política económica con mucha intervención estatal. Por eso fue que dije que tenía que mostrarles un caso que les generara shock. Es exactamente eso. Pero una cosa importante, el resto de temas había mucha libertad. ¿Ya? Había, a pesar que existían aranceles, los niveles de aranceles para la mayoría de los productos eran muy por debajo de lo que existía en América Latina. Entonces, a nivel de arancelario, habían algunos productos en específico que lo tenían alto, pero la mayoría la tenía bajo. En términos de intervención económica, no era una economía planificada a la soviética. Los precios se definían dentro del mercado, pero había algunos precios y algunos productos en específico que el gobierno consideraba que generaban externalidades positivas en términos de tecnología, que apoyaba de una manera intensiva. O sea, se metieron ellos a ver el tema de cuadernos, no les interesaba. Se metieron ellos a ver el tema de papel, no les interesaba. Se metieron ellos a ver el tema de escritorios, no les interesaba. ¿Tema de tecnología? Sí. ¿Tema de automóviles? Sí. Porque los automóviles terminan generando un montón de externalidades que a veces no vemos. Porque el automóvil es un sistema bien complejo que necesita funcionar bien. O sea, ahí estamos demandando desde la tela de los automóviles. Estamos manejando temas eléctricos a lo largo de todo el sistema, incluso temas químicos, tema de la combustión. Entonces, él se da cuenta que un producto terminado como el automóvil generaba esa capacidad de organizar el resto de muchos sectores distintos de la economía para generar calidad en la producción. Y el otro tema, antes de quitarte la palabra, es que todo esto estaba vinculado con una estrategia que no utilizamos nosotros en América Latina. Y es que todo el efecto era enfocarse en una manufactura
para exportar. Que es la gran diferencia de lo que no se hizo en América Latina, porque el enfoque en América Latina es vamos a sustituir importaciones y no nos interesan las exportaciones. El mercado final es doméstico. Lo que ellos pensaban, el mercado final es afuera. Y entonces nosotros no podemos sobornar, no podemos corromper, sino tenemos que ajustarnos a los niveles de calidad que nos están pidiendo afuera. Con un mercado gigantesco. Ya no son los 30 millones de coreanos, sino estamos hablando de cientos de millones. Y entonces esa es una gran diferencia en el caso de ellos versus el caso de América Latina. Tenemos el caso de los automóviles argentinos. ¿Qué insistencia en términos de calidad van a, de calidad van a tener los argentinos cuando no pueden comprar otros autos? Claro, los americanos pueden comprar cualquier otro auto. Entonces tienen que ajustar a la calidad. Términos de precio, igual. Entonces ese es el tipo de cosas que de una u otra manera hicieron que el sistema funcionara de manera distinta. Y entonces no tenían que planificar todo en Corea el gobierno. Un montón de cosas no tenían que hacer mucho, porque habían presiones competitivas afuera que los obligaban a tener que ajustarse para poder competir con esos mercados. ¿Sí? No, la respuesta la diste con esto de manufactura para exportar, porque era quién decide o qué áreas estratégicas son las que hay que intervenir para promoverlas. Y la respuesta sería todo lo que tiene que ver con manufactura para exportar. Sí. ¿Por qué? Uno, exportar mercados grandes, y dos, la disciplina del consumidor de afuera. ¿Por qué también a la manufactura? Primero, ¿por qué no la agricultura? Y básicamente la respuesta corta es Park Chung-hee le interesaba mucho la agricultura. De hecho, él tenía un desprecio por las ciudades. No le gustaba el aburguesamiento urbano. Pero lo que se dio cuenta es que donde se estaba generando crecimiento económico y desarrollo eran las empresas. Entonces tuvo que cambiar un poquito la estrategia hacia ese tema. ¿Ya? Entonces, porque también se daba cuenta, y esto es otro tema importante, que a veces se nos olvida. La manufactura era importante por dos razones. Una, históricamente, especialmente en el siglo XIX, manufactura implicaba máquinas. La máquina implicaba mayor productividad. Y eso rápidamente implicaba para la gente más desarrollo. Porque implica gente más preparada. Es simplemente andar cortando caña o andar cortando café. Y el otro tema es que la manufactura generaba unas capacidades importantes, no solo para la economía, sino también para la guerra. Porque tenemos que recordar, y ahí viene un tema de las prioridades, que una de las grandes preocupaciones que tenía Park Chung-hee es que ¿quién tiene el norte? Corea del Norte. ¿Y Corea del Norte quién tiene para que la apoye? China, continental. Entonces necesitaba generar una capacidad. Y sabía que los norteamericanos, especialmente a partir de un poquito antes de Nixon, ¿cómo se llama? Ford, empiezan a ya no gustarles mucho el área, no quieren meterse mucho porque es mucha plata. Entonces se da cuenta que necesita empezar a defenderse por sí solo. Entonces las apuestas por los sectores químicos y manufactura pesada, como el caso de aceros, barcos, porque tiene que ver el barco de guerra, que era el otro tema de la demanda, resulta importante. Entonces digamos que hay otras externalidades importantes que están vinculadas con este tema. Sí. ¿Y cuál era la relación para proveerse de materia prima también? Me imagino que las restricciones... Mucho lo importaban, porque ellos no tienen hierro. Por ejemplo, esa es una de las cosas más importantes para el caso de Japón y de Corea. No tienen hierro. Y todavía sí eran las acereras más eficientes en su momento. Entonces ese era uno de los temas importantes. O sea, lograron ejecutar un proceso de manufactura que competían contra cualquiera, a pesar de no tener hierro. Y usualmente lo que uno dice es, tenés que construir la acerera a la par de la mina de hierro para reducir los costos de transporte. Ellos, incluso importándolo por barco, todavía eran más productivos para poder exportar. Aquí, Cuando se definió que se iban a producir vehículos, fue porque se analizaron las ventajas competitivas y comparativas de la población y se determinó que eso era. Entonces, no, por aquí nos vamos. Básicamente, un proceso de invitación de los japoneses. Se dieron cuenta, los japoneses también lo están haciendo y están creciendo. Es básicamente la manera resumida de ponerlo. Y se hizo por la fuerza, pues se hizo, no fue democrático, sino que este es el camino. Es que no es que no haya sido por la fuerza, es una serie de incentivos. Y tal vez voy a ir un paso adelante porque me gusta la motivación de esto. Es mientras nosotros en países latinoamericanos como Guatemala nos encanta venir a echarle peña a las empresas grandes, lo que se dieron cuenta es que lo que tenían que hacer es que las empresas grandes fueran muchísimo más grandes.
Y que en lugar, pero no solo eso, porque tampoco era de regalar la plata, era de obligarlos, de forzarlos, de generarles los incentivos para que fueran sectores donde la productividad de toda la economía iba a crecer. Porque el problema que tenemos en Guatemala es que empezás si sos muy productivo en producto A, no le voy a poner nombre. Y básicamente, invariablemente, el segundo punto es, voy a empezar a hacer lo mismo en otros países. Y después, como que ya no mucho. El tercer punto es, ¿saben qué? Me voy a poner a hacer casas o centros comerciales. Y no estoy viendo nada, ¿va? No se entiende que. No. Y hay varios. Y lo que pasa es que son varios grupos. No, es en serio, son varios grupos. O sea. Y también Valdo, ¿no? O sea, son varios los grupos. Porque de una manera u otra, el gobierno no ha estado y no se ha dado la cuenta que necesita generar ciertos apoyos específicos en algunos sectores para evitar que caigas en donde mucha de esa plata termina yéndose a inversiones que no te terminan generando los incrementos en la propiedad que tienes. ¿Sí? ¿Cómo logras sacar ese montón de gente que está en el sector agrícola? ¿Construyendo casas? No. ¿Construyendo centros comerciales? Tampoco. O sea, ¿y la productividad del trabajador promedio de un centro comercial cuánto es? No, pues, o sea, no. Ahí es donde vamos con ese tipo de temas. Por eso me encanta el caso de Corea, porque digamos que es lo suficientemente disruptivo como para generar un poco de angustia. Gracias, Alfonso. Alfonso. Realmente la economía asiática, llámese el país socialista o capitalista, como quiera, pero como que el mismo modelo económico lo siguen casi todos los países asiáticos. Por eso es su desarrollo. No, son bien distintos. Son bien distintos. Bueno, pero al Yo menos los diría más que Corea y desarrollados. Japón son muy iguales. Sí, al menos pero los- Singapur es distinto a Hong Kong y distinto a estos. Malasia y Tailandia son bien distintos. Indonesia es bien distinto. Y Pero- China. Pero los más desarrollados al menos siguen casi un modelo. Bueno, Taiwán es un distinto. modelo. Taiwán es distinto, pero Taiwán es distinto. digamos una economía que es, podríamos decir, controlada, pero como usted decía, no la empresa grande que sea la más grande, ¿verdad? No es aquello de que acá ya vamos a quitar que el monopolio y empiezan a poner, digamos, cortapisas a las empresas grandes y que pueden desarrollar más capacidades en el país, ¿verdad? Sí, no, eso sí. Oye, te voy a decir, y no funciona en todos lados. En el caso de Taiwán, el enfoque fue la empresa pequeña. Sí. Pero hay una historia paralela de economía política a la par. No querían empresas grandes porque hay una diferencia. Tenés los chinos que emigraron de China y tenés a los taiwaneses indígenas. Y entonces no querías crear taiwaneses indígenas con mucho poder. Entonces por eso no permitían mucho crecimiento de las empresas. Les daban tecnología, pero no les permitían mucho crecimiento económico. Porque si no, los iban a sacar también de la isla. Entonces digamos que hay una economía política bien interesante vinculada con ese tema. ¿Y cuál fue la apuesta ahí? Mucha investigación y desarrollo, muchísima investigación y desarrollo. Y tal vez lo que sí son iguales, por lo menos los países exitosos, es manufactura para la exportación. Es vital. Y uno ve, por ejemplo, el parque industrial de Taiwán, es una ciudad, pero de lo que producen desde un alquiler hasta un avión, pues. Entonces es increíble, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo. Julio. Además de Hyundai, ¿qué otras empresas? Famosas, Samsung. Pero digamos, siempre en vehículos o... Sí, es Goldspray. LG. Lucky Gold. Lo que gusta. Ajá, Lucky Gold es LG. Estaba Daewoo, pero Daewoo cae con la crisis asiática y la termina absorbiendo Samsung. Pero entonces, O sea, hay un pregunta chorro. es, ¿cuántas habían? ¿Habían 50 empresas? Es que eso es lo otro, había también un proceso dinámico. O sea, la empresa mete las patas, lo siento, vas a quebrar. Pero también eran inteligentes, porque hay el problema de las quiebras es que te puede generar problemas de desempleo, bla, bla, bla. Lo que hacían es que facilitaban la compra por parte de los empleados. No, O de los de la competencia. Empresas grandes. Quebraron, bueno, pero lo que podemos hacer es que usted puede crecer mucho más, ¿por qué no la compran? Entonces, reducir los problemas de desempleo, incrementar el uso del montón de maquinaria que tiene y puedes generar sinergias en organismos. O sea, es bien interesante, o sea, hicieron muchas cosas que a veces, por eso me encanta el caso porque es lo suficientemente dañañaras un poco. Solo por tiempo, ¿será que me da chance de avanzar un poquito? Y entonces volvemos al tema de las preguntas. Porque si esto va para, aquí hay... Ahora, lo que sí es importante reconocer
es que si hay una economía, si hay un sistema de precios funcional, y son algunas intervenciones bien concretas en algunos sectores específicos en donde se da. Yo lo que les estoy hablando son los casos paradigmáticos en donde hubo un montón, pero el pan no les interesa. El mercado del arroz sí lo intervinieron porque ese sí les interesaba por el tema de comida. ¿Sí? Pero intervinieron en el mercado de kimchi. ¿Saben todo el mundo que es el kimchi? No, el kimchi es como el curtido que comen los coreanos. ¿Intervinieron en el mercado de kimchi? Ajá, no intervinieron. ¿Intervinieron en el mercado de barbacoas coreanas? No. Que por cierto tienen que ir. Ok, el siguiente caso es Costco. Y también, otra cosa como para que les dé un poco de ñañara si tengan pesadillas hoy. Costco es una de las empresas paradigmáticas de Corea porque fue una empresa pública y fue la empresa acerera más eficiente de su tiempo. La más rentable y la que más rápido se logró hacer rentable en su tiempo. ¿Cuál es parte del secreto? Vinieron y dijeron, hubo proceso de reparación después de los coreanos les pidieron reparación a los japoneses por la colonización. Los japoneses con tal de recuperar la buena amistad con los coreanos y, de manera importante, porque sabían que en la medida que una Corea fuerte existía, una Corea del Sur fuerte existía, reducía las posibilidades de invasión de Japón. Porque es bien corto el camino entre Corea del Sur y Japón. Entonces, una Corea fuerte es importante en términos estratégicos. Entonces les dijeron, sí nos interesa. Vino Park Chung-hee y dijo, bueno, una de las cosas que nos interesa llevar a cabo el proceso de pago de ustedes es que nos paguen con la transferencia de tecnología y de conocimiento como construir una empresa serena. ¿Por qué? Porque para Park Chung-hee el tema era, tenemos acero, con acero barato y bien eficiente podemos hacer autos, podemos hacer barcos, podemos hacer N cosas y empezar a desarrollarlos y tener la capacidad también, también para podernos defender. Porque sin una acerera no van a tener la capacidad de poder construir las armas para poder defenderse. Entonces digamos que hay un doble objetivo y por eso están, digamos que hay un convencimiento a nivel de la cúpula de lo importante que es hacer las cosas bien. Le dijeron, va, está bueno. Otra cosa importante que hizo Park Chung-hee es que le va a pedir a uno de los gerentes más pilas en ese momento en Corea, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que vos la manejes. Y él le dijo, yo la manejo, pero mi empresa, que va a ser pública, no va a tener ninguna obligación de pasar ni un solo centavo de contribución a tu partido político. Porque a todo esto era un dictador, pero había elecciones. ¿Ya? Entonces había campaña política. ¿Sí? Eso se le llama usualmente autoritarismo competitivo. De hecho hay un montón. Rusia es el mejor ejemplo de una dictadura competitiva. Autoritarismo competitivo. Bueno, dejando eso a un lado. Le dice eso. Hay un proceso de transferencia y lo que me encanta de esto es que hay un proceso de análisis por parte del Banco Mundial para analizar si daba préstamos para esto, el Banco Mundial y no. Ustedes ni siquiera tienen guerra. Y tenemos un montón de acereras en otros países en desarrollo que han sido un fracaso y que están siendo subsidiadas por el gobierno porque no pueden crecer, no nos interesa. ¿Sí? De hecho, Park Chung-hee intentó esto como 5 veces. Tratar de conseguir financiamiento hasta que finalmente a través de las reparaciones con Japón se logró. Y empiezan, y se vuelven una de las empresas más grandes en el tema de acero. ¿Sí? Al principio eran los japoneses y después Costco termina compitiendo contra los japoneses y ganándole a los japoneses en muchos mercados. Al punto que para la expansión número 2 de la empresa ya los japoneses no querían cooperar y no cooperaron. Porque se dieron cuenta que lo que hicieron fue crear competencia. O sea, ellos no creyeron. Exactamente. ¿Eso ocurrió en 1970 o antes? Principios de los 70. O sea, Park Chung-hee toma el poder en el 62 y hasta el 69-70 es que logra echar a andar. O sea, sí pasaron muchos años antes. Estaba haciendo otras cosas, sí. No, que les dieran reparaciones. Sí. El otro tema, ahorita lo olvidé, que tenía que ver con ¿qué es lo que habíamos hablado? El acero. No recuerdo. Bueno, no importa. Okay. Siguiente slide. Otro tema importante que también me interesa de Corea, y aquí pensamos en la economía política que está detrás. Había mucha población rural y una de las cosas que hicieron era generar un movimiento que se llama Saemaul Undong. ¿Qué pasó? No.
Y el tema del Sahemaulundong básicamente era cómo entrar en contacto con las comunidades rurales para poder mantener el poder político. ¿Sí? Porque se da cuenta que ahí había un voto fuerte. Y una de las cosas importantes que hacen es que en lugar de todos esos programas babosos que tenemos en Guatemala, lo que dijeron, ¿saben qué, muchachos? Nosotros les vamos a dar bienes en especie para que ustedes los utilicen. Pongan su trabajo de gratis y mejoren su comunidad. Entonces les daban el acero, les daban el cemento, construían ellos mismos las carreteras, construían ellos los mismos los centros educativos, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces digamos que era una forma de generar comunidad, al punto que el Sahemaulundong se volvió tan importante, no solo como fuente de votos, sino después en el 97, cuando tienen la crisis financiera, muchos de estos grupos se activaron y fueron ellos voluntariamente a donar su oro, el oro de la familia, para ayudar al gobierno a pagar la deuda. Cosa que ningún otro país asiático durante la crisis lo hizo. Pero, y esto no fue que el gobierno lo pidió y esta gente se organizó para pagar. Y eso jamás lo hubieran podido hacer si no hubieran tenido un buen dictador. Digamos que ese es otro tema de otra discusión de la clase más adelante, pero yo diría que en este caso les funcionó muy bien. Pero te diría que no es el único caso, que sí hay procesos de industrialización en que se dan en democracias. Y hay dos ejemplos fuertes de industrialización con democracia. Ejemplo número uno se llama Japón, después de 1949. Y el otro se llama Alemania. No, perdón. Y el otro es Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ambos tienen un incentivo que igual sigue siendo bélico y de expansión. No, después de 1940, no, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón tenían eso. No, seguían con ese incentivo de buscar el poder en Europa. Igual Japón quería mantener su hegemonía en su área. Sí, pero no tenía ese ejército. Pero era su principal incentivo. Bueno, pero nosotros también podemos decir que queremos tener hegemonía en Centroamérica. Por supuesto, al final son las supervivencias de los pueblos. Yo diría que ese es un factor importante que puede jugar un rol vital en cómo juega. En el caso de Hyundai, aunado, bueno, tres factores, ¿verdad? La invasión japonesa que les dejó por lo menos la semilla de superación. Ok, paréntesis. Mucho del aparato industrial de la invasión japonesa termina del lado norcoreano. Pero de alguna manera. Porque es la frontera contra Rusia y China. ¿Dejaron alguna cultura ahí en el ejército coreano, sí, pero no en la población. La otra es que llegó un cliente exigente que eran los americanos para abastecerse o autoabastecerse ahí en esa área para continuar la guerra en Vietnam. En el caso de los chips sí, pero no en el caso de las demás cosas. Y la última es un buen liderazgo que los. Eso sí. Es más, yo te diría que una cosa que sí tiene un rol importante en los norteamericanos y que tienden no siempre a ver es que en el caso coreano especialmente, los coreanos habían empezado a aplicar la misma política económica que América Latina de sustitución de importaciones. La diferencia es que los coreanos no tenían un commodity. Guatemala tiene el café, pero en su momento tenía el café que era el grande, ¿va? Y tenía un poco de algodón, bueno, ya para ese momento se había muerto, pero principalmente el café. Y ese te generaba las divisas para poder importar la maquinaria, etc. Corea no tenía, especialmente después de la destrucción de la guerra. La forma como importaba la maquinaria era a través de la ayuda de los norteamericanos, porque sabían que no querían que se cayera Corea en manos chino-norcoreanas. Entonces vienen los norteamericanos y le dicen, ¿saben qué, muchachos? Ya después de 10 años, ya, o sea, suficiente, ya no queremos seguirle dando. Ustedes van a empezar ahora a devaluar su moneda y empezar a exportar manufactura. Y fue 3-4 años de pelea sobre el tema. Y eventualmente se da el tiro, especialmente con Pacho. Pero yo te diría que más importante que la demanda de los jeeps, etc., que realmente es más mercado que calidad, fue el cambio del modelo económico, básicamente porque amenazan con quitarle la ayuda externa. Y ahí es donde se genera el brinco. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde quedaron destruidas las economías japonesas y alemanas,
ayuda, el plan Marshall y todo eso ayudó a que se reconstruyeran, llegaran a ser muy desarrolladas. Corea en los 50 pasó por un problema similar con la guerra. ¿No tiene alguna relación la guerra como un detonante de todo eso en los tres casos? Yo te diría que según Mansur Olson, sí. La guerra es importante porque te destruye tus liderazgos políticos que te llevaron a la guerra. Entonces, haces o sea, se te muere un montón de la gente que estaba encargada de los procesos y tienen que surgir nuevos liderazgos. Cambios generacionales. Y generar nuevos emprendimientos también. Porque muchas veces lo que termina sucediendo es que se anquilosila es la palabra, ¿no? Anquilosa mucho de tu estructura, se generan como artritis dentro del sistema, ¿sí? Porque empiezas a generar un montón de grupos de interés. Entonces tenés un montón de grupos de interés que están peleando entre ellos y que no logran generar los cambios. Miremos al gobierno de Guatemala hoy. El sistema de salud no funciona, el sistema educativo no funciona, bla, 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 bla. ¿Qué tan fácil es cambiarlos? Difícil. ¿Ya? Y entonces, que de repente haya un proceso de destrucción que te cambian esos equilibrios, muchas veces, a veces, te genera eso, pero no es garantía, ¿verdad? Mira África. La coyuntura esa y la situación, digamos, de Corea, el interés de los gringos de poder mantener a los japoneses en esa situación, ¿no sería una situación parecida a la que está dándose hoy día? Esperamos. El problema es que los gringos hasta ahorita lo único que les interesa, por lo menos la política demócrata, parece más interesada en temas rurales y desarrollo rural y, perdón, toda esa paja. Perdón, yo sí soy bien crítico de la economía campesina familiar. Tiene un rol, pero no para el 33% de la población. Y tiene un rol bien demarcado, probablemente de 7 años. Pero lo que hay que hacer es incrementar la productividad grosera en el área agrícola guatemalteca y absorber toda esa gente en la parte de manufactura. No puedes creer que eso lo vas a mantener 10 años ahí porque vas a seguir teniendo problemas de migración y pobreza y desnutrición. Pero esperaríamos que eso fuera, pero creo que no tienen esa misma... Porque sería aprovecharse. Totalmente, por eso es que... Sí, esa ha sido parte de los esfuerzos, pero los gringos están mostrando resistencia. Básicamente lo que están diciendo es, esos planes, no, porque nosotros decimos que hacemos con nuestro piso. Básicamente esa fue nuestra. Siguiente slide. Pero que también está bien, o sea, nosotros debemos utilizar el piso nuestro para... ¿Qué queramos? No es que no es Pronacom, realmente es el tema del Triángulo Norte. O sea, Pronacom está pensando y sí quisiera utilizarlo para el tema de desarrollos industriales, ciudades cercanas a los puertos, etcétera, para poder absorber todo ese empleo. Lo que está pensando más la embajada es, no hombre, si lo que tenemos que hacer es meter ese dinero donde se está yendo la gente, que es... Ajá, o sea, ¿y qué empresa vas a crear tirada en web con los chuchumatanes ahí? Ese es el problema de los 17,000 niños que se cruzaron la frontera, que el 80% eran de Guatemala. ¿Sí? Entonces ellos lo que quieren es eliminar eso. Pero entonces ahí, ¿cómo se balancea lo que está diciendo con lo que se está? Es que lo que los dispares es una cosa distinta a lo que nosotros... No, realmente no es eso. Ellos al final es una estrategia que están implementando porque tienen una amenaza que es China se está instalando en Nicaragua. Y eso les amenaza los intereses mexicanos. Y también se les están acercando. Es prácticamente una defensa territorial la que están implementando en este triángulo. Sí, no, ahí coincido totalmente con tu punto de vista. Es más, cierto candidato acá decían que recibía mucha plata de cierto país asiático. Y entonces, ¿cómo? Ajá, no. Eso dice. Va, ok, un repaso de historia coreana. Ahora, vamos a hacer un poquito de historia para poner todo este tema en contexto. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. ¿No? Tema 1, ¿dónde está Corea? Para quienes no sepan, porque a veces les dicen, ¿qué es esto? Esto es Japón. ¿Qué es esto? Corea. Básicamente paralelo 38 como por acá está Seúl y por acá empieza, por acá está Seúl. Por acá empieza Corea del Norte. Ok, ¿por qué es importante? Miren la facilidad que es, especialmente para los manchus o para los chinos,
especialmente por la parte verde que es la más baja. Invadir por acá. Incluso para los rusos, los japoneses, especialmente por acá. ¿Sí? Hay una cosa que se llama Han, Won-Han, que es básicamente el sentimiento de agravio que sienten los japoneses por haber sido víctimas de tantas invasiones a lo largo de tantos siglos. Perdón, los coreanos. Y tiene que ver con la facilidad de la invasión que tienen ahí. ¿Sí? Solo para que lo tengan en contexto. ¿Ok? Un poco de historia. Invasión japonesa, siglo XVI, invasión manchu, que es parte de los que terminan conquistando China por aquel tiempo. Otra invasión manchu, guerra sino-japonesa, guerra ruso-japonesa, anexión a Japón, guerra de Corea. Digamos que hay todo un proceso constante de guerra en el territorio para hacerse el dominio, volverlos tributarios, bla, 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 bla. ¿Siguiente? Entonces, piensen, el tema militar resulta ser importante porque viene de ese proceso de defendernos de los externos. Sí. Volviendo al tema que estamos mencionando antes. Otro tema que me parece muy interesante, y este va a tener muchísimo más sentido cuando veamos Japón, porque Japón en 1860, ¿conocen a Matthew Perry? No el actor. No, Matthew Perry es un almirante que llega a las costas de Japón. Japón para ese entonces había pasado varios siglos casi aislado de Occidente. Comerciaba un poco con Holanda, comerciaba con China y con Corea, pero muy aislado, porque básicamente hay un proceso en donde nosotros somos los elegidos de Dios y apartémonos de los demás. Hasta que viene Matthew Perry, norteamericano, al estilo como hicieron los británicos con China, con las guerras del opio, y pone la armada y le dice: ¿saben qué, muchachos? Aquí si ustedes no abren los puertos a nosotros, les caemos con los bombazos. Los obligan a abrir las fronteras. Y a partir de eso se genera un proceso de revolución que va a tardar casi que, es un poquito menos de 10 años. Veamos que hay un proceso de malestar y eventualmente en el 71 hay una revolución. Y lo que dicen los japoneses es: los chinos, cuando vino la guerra del opio, dijeron: esto nos pasa por estar siendo poco fieles a nuestras tradiciones de Confucio, etcétera, etcétera. Entonces se volvieron cada vez más confusionistas y más aislados. Fue muchísimo más fácil que antes. Los japoneses lo que dijeron es: nosotros tenemos que aprender lo que están haciendo ellos bien para ser igual de fuertes. Y entonces mandaron durante 2 años a su primer ministro y a otra gente para ir a estudiar los sistemas en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica, en Estados Unidos, en Francia, y copiaron lo mejor de lo que vieron en esos lugares e hicieron las adaptaciones. Y ese es el primer surgimiento de Japón como poder económico. Los coreanos, 1881, 10 años después, dicen: puches, esos japoneses están poniendo las pilas y están creciendo un montón. Vayamos a ver qué están haciendo. No, es que el proceso de desarrollo económico es un proceso de copia, de imitación. Exactamente. Entonces, va a ser lo siguiente. Ellos lo que hicieron es, en lugar de irnos a Europa y a Estados Unidos para ver qué están haciendo, dijeron: no, ¿saben qué? Vámonos a Japón. Primera diferencia. Segunda diferencia, mandan a 12 oficiales de rango medio, 27 estudiantes, en lugar del primer ministro. Muchos de los principales ministros de gabinete, y a un montón de la gente más filas de Japón. Entonces mandan casi que al segundón, como para que le vaya a contar de oídas qué fue lo que hizo. En lugar de irse 2 o 3 años, se fueron 4 meses. ¿Sí? El reporte, en lugar de hacerse público, como sucedió en Japón, para que más gente lo conociera, fue discutido entre los reportes. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Pasa. Uno de los grandes temas es que cuando llegan a contarle a sus jefes lo que vieron, los jefes dicen: ¿saben qué? El problema es que los japoneses están traicionando sus tradiciones. Y no nos gusta eso. Vamos a tratar nosotros de hacer los cambios más tímidos, pero tratando de mantenernos lo más puros respecto a nuestras tradiciones. ¿Y qué fue lo que sucedió? No, sí. Japón les dio la madre. Porque los invadió y no tuvieron la capacidad para poder defenderse. ¿Sí? Entonces, ese era uno de los temas importantes. Eso de perder la orientalidad e irse demasiado ahí, pero eso le permitió el proceso de descubrimiento tecnológico y de ciencia. Obliga a cuestionar muchas de las tradiciones.
Y ellos lo que no querían hacer era eso. Pero es difícil generar ciencia sin cuestionarse muchas de las tradiciones en las que se estaban generando. Y ese era el problema que existía hacia adentro. Madre. No, pero el proceso, te diría que el proceso de descubrimiento científico te obliga a cuestionarte muchas de las tradiciones. Porque, para empezar, cuestionar la autoridad. Es con lo primerito con lo que empezás. Porque te empezás a preguntarlo qué es la verdad respecto de fenómenos naturales. Y cuando la autoridad no te sabe responder de mejor manera que la alternativa científica sobre los fenómenos naturales o la capacidad de dominar algunos fenómenos. Ese es el otro tema. También había un tema de intereses políticos importantes ahí, porque muchos de los procesos de industrialización, etcétera, pasaban por alterar mucho de cómo funcionaba la economía. Implicaba generar mayores impuestos para algunos procesos, generaba venir y empezar a generar industria, que probablemente iba a incrementar los salarios de los trabajadores, y entonces iban a hacer que muchas sociedades ya no fueran rentables. Entonces se genera mucho de esa discusión. Solo quería comentar una cosa. Me comentaba una persona de acá que hay mucha oposición de algunos pueblos indígenas para poder hacer temas como industrias o como extracción minera, porque consideran sus deidades a temas como una montaña, un lago. Y lo que eso, obviamente, si están destruyendo un dios, se va a poner a todo. Ajá, sí, eso sería un equivalente muy bueno. Sí. Es un equivalente muy bueno en este caso. Voy a aplicar un poco las reformas Cabo, pero tiene que ver un poco con las reformas vinculadas con la invasión japonesa. Cómo tratan, especialmente con la invasión japonesa, los japoneses de implementar muchas reformas de modernización burocrática dentro de Corea. Centralización del gobierno, reforma fiscal y tributaria, reformas sociales, un nuevo sistema educativo, incluso cómo se cobran los impuestos. Cambia. Pasa principalmente a hacer por la extensión de tierra en lugar de hacerlo por la producción de arroz. Desde eso cambian los incentivos de cuánto, mientras más produzcas, en proporción pagan menos de impuestos, entonces les interesa ser muchísimo más productivos. Hay un cambio interesante. La influencia japonesa. Aquí es un poquito la discusión de qué diferencias podemos dar respecto al caso de América Latina. Pasa todo para Panamá. Uno es un poquito distinto. Primero es, si hay una centralización, se centraliza mucho en Seúl, pero no todo. Porque si hay un proceso de centralización productiva hacia el norte, porque es la frontera donde está la amenaza. Sí hay un enfoque agrícola, pero tal vez la gran diferencia es que sí hubo, pero eso es porque hay una diferencia de 300 años. Hay un enfoque importante en el tema industrial. Bueno, dependiendo cómo lo calculamos, 200 años. ¿Sí? Los japoneses sí les interesaba la generación de industria en sus colonias. Ni a los españoles ni a los ingleses les interesaba eso. Porque no querían que sus colonias compitieran contra sus productores. De hecho, hay un proceso en donde creo que se empieza a producir seda en México en 1700, 1600, porque hay un momento a partir del cual empieza a decaer la extracción de oro. Entonces dijeron, bueno, una opción alternativa de uno de los cores, se empezó a producir seda desde acá. Y había mucha comunicación porque, especialmente con China, había mucho tráfico de oro desde China a través de Filipinas y de Filipinas hacia México, y había mucho conocimiento del tipo de tela, de seda que se estaba produciendo. Entonces empiezan los mexicanos a producir seda. Cuando se dan cuenta de eso los españoles, básicamente lo que hacen es que mandan al ejército a cortar todas las moreras, que son los árboles en donde viven los gusanos, y mandan a destruir los telados, porque no querían que se diera la competencia. A diferencia de este caso, donde se dan cuenta que sí es importante un mínimo de industria, especialmente para los temas de defensa y para la producción industrial. ¿Así? Es interesante. ¿Qué año? ¿En tiempo de la colonia? 1500. Genial. ¿Sí? Y el factor geográfico también, porque por ejemplo China, solo las ciudades del sur, la costa se desarrollan, pero acá todo tiene acceso fácil al mar, ¿no? Ahí me perdiste respecto a... Por ejemplo, si comparamos sí. Corea con China. Sí.
No, totalmente de acuerdo. Pasamos a la siguiente. Ok, y aquí un poco para hacer el brinco respecto a la guerra coreana, por dónde está toda la cosa. Se dan cuenta de lo cerca que está Seúl y de la frontera. Por eso que fue tan fácil venir e invadirlos 2 veces y destruirlos. Y por eso que vemos esa foto tan... Pero básicamente aquí de qué es lo que se sirve tener un poco la idea y un poco la visión internacional. Corea del Norte termina siendo un estado colchón, en donde aísla a Japón de China. ¿Sí? Y termina sirviendo como un factor geoestratégico importante. ¿Sí? Por eso que a veces dicen el tema de Norcorea no se va a resolver de manera fácil hasta que haya una resolución de la situación con China. ¿Cuál va a ser la decisión de poder geoestratégico a nivel regional que va a tomar China? Porque de lo contrario, no puede seguir funcionando como un estado que sirve a los intereses de China como una amenaza potencial para Corea y Japón, sin que tenga que intervenirlos de manera directa, sin tener que amenazarlos de manera directa. Pero vamos a ver, todo esto, ¿hacia dónde va? Cuando se da la guerra, no solo hay un proceso de destrucción, sino mucha de la vieja industria donde termina en el norte. Entonces, cuando termina la guerra, hay un proceso de hambruna importante. No hay manufactura alternativa, no hay un producto de exportación, porque ese es el otro problema. ¿Qué producen? Arroz. ¿Ququé produce el resto de Asia del Este? Arroz. Y además están pobres. ¿Quiénes le van a estar exportando? O sea, ese era el problema que tenían. Por eso cuando vienen los norteamericanos y dicen, nos interesa defender Corea porque de esa manera defendemos a Japón y tenemos permanencia en Asia. Lo que hacen es empezamos a apoyar y vamos a ayudar, la mayoría de la ayuda con comida. ¿Sí? Y obviamente ahí es donde se da el problema. Eventualmente viene la crisis y se sabe que después de 10 años no nos interesa seguir apoyándonos a ustedes. Tienen que empezar a ser suficientes y vamos a obligarlos a llevar a cabo un proceso de evaluación y que promuevan ustedes sus exportaciones de manufactura. Porque sabemos que en el tema de agrícola ustedes no van a poder exportar de una manera importante, pero sí en el tema de manufactura. Y ahí es donde se da parte del cambio. ¿Pasa? Un poco de historia. Solo para que, porque ese es el otro tema, muchas veces dicen, pero es que Asia, el confucianismo y esa visión del Estado y los exámenes de entrada del Estado, bla, 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 todo eso es paja para el caso coreano. ¿Sí? Guerra, se destruye todo el tema, se van los japoneses y lo que tenemos es a Syngman Rhee, que básicamente era uno de esos corruptazos latinoamericanos. ¿Sí? Le pasa a muchas de las empresas a sus cuates. ¿Sí? Básicamente, sí, imagínenselo como un corruptazo latinoamericano que logra estar durante 12 años en el poder. Solo corruptazo latinoamericano, cincuentero, setentero, contemporáneo. Yo te diría que setentero porque era también de sustitución de importaciones. Tal vez podría ir por ahí, ¿sí? Bueno, hay varios para el caso latinoamericano. Y entonces, pero ¿cuál es la gran ventaja? Súper anticomunista. Entonces eso le sirve a los intereses norteamericanos. ¿Sí? Pero eventualmente eso genera cierto rechazo de la población. Eventualmente pierde el poder por fraude y hay mucho levantamiento estudiantil, que es una cosa que tiene Corea. Eventualmente llega Go Seung-yong, pero cuando se da el cambio, pasan a generar un parlamento. Cambian el sistema político, de generar un sistema de parlamento, termina teniendo muy poco poder político, entonces no tenía la capacidad para poder generar las reformas. Que ellos le empieza un poco a sonar esto, ¿va? Cuidado con andar pidiendo mucho y no dar poder, ¿va? Entonces no tienen poder para generar las reformas y le generan un golpe. Y el problema es que piensen que todo esto es dentro del contexto que los norcoreanos en cualquier momento se pueden poner las pilas, ¿verdad? Si no tener la capacidad de generar y alinear la decisión. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Golpe de Estado. Que es donde entra Park. De hecho, Park es una figura interesante porque, por ejemplo, a su mujer se la mataron los norcoreanos, siendo el presidente. Por cierto, su hija es presidenta hoy de Corea. No hay mucha felicidad con ella como presidenta. No recuerdo algo, Park. Los deseos de poder se hacen evidentes por esta parte. Ok, otra historia importante que tenemos que tener claro de Corea. Rápido crecimiento económico. Miren cómo crece. Aquí tenemos el cerro. Aquí tenemos 1961
miren cómo empieza el crecimiento vertiginoso de tal manera que como para el 65 ya está creciendo el 5%. Y ahí ya se había dado el cambio hacia la sustitución de exportaciones, hacia la promoción de las exportaciones. Y hasta PAC. ¿Ah? Pero en 10 años creció de 0 a 2. No, al 12%, digamos que el 12% ya es en el 68. O sea, después de 6 años de gobierno ya estás creciendo el 12%. Guatemala, ¿cuánto crece en promedio? 3. Y la población 4. 2,5. Entonces, fíjense cuenta ese brinco. Lo que está punteado es Taiwán. Taiwán lo podemos discutir otro día. Pero miren ese brinco, o sea, mantener tasas de crecimiento arriba del 6. ¿Y esa caída? Esto tiene que ver con el asesinato de PAC y tiene que ver con mucho problema político interno. Tiene que ver un poco también con las consecuencias a nivel internacional, mucho endeudamiento vinculado al petróleo, porque en el 78 está todo el tema del crecimiento de los petróleos, del segundo embargo. Entonces aquí hay un problema político y económico más. Y después embargo a ellos. Brinca. ¿Ah? Pero embargo a ellos. No, embargo a nivel internacional, en donde la OPEC ya no quería. Pero hay una correlación entre Taiwán y Corea, que se ve la curva muy parecida. Ya la caída también. Hay cosas también internacionales que le caen, también hay un crecimiento en la tasa de interés a nivel internacional producto de los gringos, porque los gringos habían emitido tanta plata y querían evitar la inflación, sube la tasa de interés y eso le pega a todos. De hecho, en el 82, ¿qué sucede a nivel internacional? Mucha. Yo sé que la mayoría no había nacido, pero... ¿Qué sucede en el 82? A nivel internacional. A nivel internacional, pero ¿qué podría suceder a nivel internacional? No, hombre. No, hombre, ese no No, hombre, en el 82 es que se da la crisis del endeudamiento mexicano. O sea, los mexicanos dejan de pagar y eso genera, el default mexicano. Y eso empieza a generar una serie de crisis a lo largo de América Latina que se extiende un poco a los países emergentes. Un poquito. Pero ese fue un frenazo de mano. Importante porque había mucho endeudamiento de bancos a nivel internacional. Y cuando se da cuenta que los mexicanos no van a pagar y que otros países en América Latina tampoco. En el caso mexicano, por el gobierno. En el caso de Chile, en el caso argentino, por el endeudamiento privado. Freno de mano a nivel internacional de los endeudamientos. La siguiente es, ¿cuándo empieza el crecimiento económico? Volví a ponerla por un segundo. ¿Cuándo empieza el crecimiento? Más o menos como entre el 62 y el 64, ¿verdad? Siguiente. ¿Cuándo empiezan los crecimientos de la inversión? En el caso de Corea, como en el 64 al 72, en donde se dan los brincos. Pasar a la siguiente. ¿Dónde se empieza a ver mucho de los crecimientos de las expo... No, perdón, volvé una. Eso es exportación. ¿Cuándo empieza a crecer las exportaciones? Entre el 64 al 72, sí. Pasemos a la siguiente. ¿Cuándo empieza a crecer la inversión en el caso de Corea? Antes, en el 60-62. La hipótesis, y este es el paper de Roderick, que como cambiamos la clase, le recomendaría que lean. Es lo que empezó a generar el crecimiento económico en Corea fue la inversión pública. Porque entonces empezaron a alinear los incentivos, decir, no, nos interesa invertir carreteras, bla, 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 y se lleva a cabo ese proceso. Y las exportaciones vienen después, pero donde empieza es el proceso de inversión. ¿Sí? Pasa a la siguiente. Y aquí es donde viene mi crítica a Roderick, porque ¿qué es lo que no cuenta Roderick? Es que las exportaciones generan la sostenibilidad. Primero generan sostenibilidad del crecimiento económico. Toda América Latina sufrió por pensar en sustituir importaciones. Noreste de Asia se defendió de esa crisis porque tenía suficientes exportaciones para poder pagar su deuda. Entonces, primero, la sostenibilidad del crecimiento es importante. Dos, calidad, por lo que ya habíamos explicado anteriormente. ¿Sí? El producto coreano podía competir a nivel internacional y aún si había crisis domésticas, había clientes afuera.
En el caso de América Latina, como no exportábamos, nuestros únicos clientes son internos. ¿Qué pasa si hay crisis? No tenemos a quién vender. Y además queremos ir a exportar. De repente, pero entonces vayamos a exportar. ¿Cuál es la calidad de nuestro producto? Exactamente. Entonces digamos que hay unas dinámicas interesantes que se van acumulando con el tiempo. Y el otro, un tema de más empleo. Esta es un poco difícil de explicar, pero básicamente se los voy a poner de la siguiente manera. Cuando el tipo de cambio es apreciado, ¿qué favorece uno? ¿La exportación o la importación? Ya llevaron. La importación. La importación, ¿sí? Está apreciado y América Latina puso sus tipos de cambio apreciados porque si nosotros lo que nos queremos es industrializar, tenemos que comprar más maquinaria. ¿De dónde es la maquinaria? De afuera. E insumos para esa maquinaria, ¿de dónde vienen? De afuera. Entonces, mientras más apreciado, más barato. Qué pilas. ¿Sí? El problema que genera eso es que, digamos, bueno, empezamos la sustitución de importaciones y lo que vamos a hacer es que vamos a producir gaseosas. Pero no, empezamos a producir gaseosas. Viene la embotelladora y dice, ¿saben qué? Yo necesito latas. Como el tipo de cambio está apreciado, ¿qué es lo que más le conviene al consumidor? Importarlas. ¿Le va a interesar que alguien se venga a establecer domésticamente para producirlas? No, porque le sale mucho más barato comprarla afuera. Es más, se generan un montón de otros problemas. Porque si estamos en una política de sustitución de importación, va a querer ser ese productor de latas un monopolio. ¿Será que va a mantener la calidad? No. ¿Será que lo va a arrinconar a mayores precios? Sí. ¿Será que va a cumplir? Bueno, aquí pensamos, ya había dicho calidad. Sí. Calidad, precio. El otro es más barato, simplemente por el tema del tipo de cambio, independientemente de que haya poder de monopolio. El otro tema importante, que es un poquito más complicado de ver, se llama protección efectiva. Eso tiene que ver con las diferenciales de los aranceles. Si a ustedes les estoy dando protección de los... o sea, a Coca-Cola le doy protección para que nadie más venga con productos. Cuando vengo y le ofrezco la misma protección a la lata, se la estoy quitando a Coca-Cola. Es un juego de aranceles, pero esa es la explicación básica y no me da tiempo para explicarlo. Pero básicamente se le da a generar una parte de la protección que le doy a los productores de lata, se la estoy quitando a la producción de Coca-Cola. Entonces hay un montón de economía política detrás que hacen que cuando estamos pensando en apreciar el tipo de cambio y la sustitución de importaciones, se terminan generando menos empresas localmente y se emplea menos empleo. Cuando promueves el tema de las exportaciones, por el contrario, puede generarse muchísimo más ventaja producir localmente. Entonces, empiezas a producir la lata, ya no producís solo la lata, sino producís el aluminio, ya no solo producís el aluminio, empiezas a producir la maquinaria para producir el aluminio. Carmen, hablando de exportaciones, por ejemplo, ¿de qué industria habla? Porque las frutas, todo lo que nosotros consumimos es de segunda mano, de primera mano todo se exporta. ¿Estás hablando de calidad? No, estoy hablando de que usted está diciendo que en Guatemala nosotros no exportamos. No, sí exportamos, pero estoy hablándote de del periodo previo a los 80. Okay. Entre 1960 y 1980 hay un proceso de institución de importación. ¿Y hoy en día Guatemala qué es lo que más exporta? ¿De qué industria? Gente. 6 millones. Mano de obra. Gente, ese es uno. Dos, te diría que vestuario, azúcar, producto minero. Esos van muchísimo más abajo. ¿Producto minero? Sí. De hecho, te diría que incluso nos estamos volviendo cada vez menos sofisticados. Hace 20 años exportábamos más, el top 10 tenía más producto de manufactura que hoy. Eso es materia prima. Mucha materia. Todavía hay 1 o 2 productos vinculados con vestuario, pero la mayoría ahora es materia prima. Entonces hemos ido perdiendo sofisticación productiva. Y eso es importante porque ¿qué le pasa al precio de ese producto final? Nos da. Sí. Hoy en la mañana, durante la presentación de la política industrial, Víctor Suárez, ¿ubican a Víctor Suárez? Sí. Presidente de X, ha sido, ¿qué más estuvo? Presidente de la Cámara de Industria. Junta Monetaria. Hacía una buena comparación. Decía, cuando yo era joven, en los 70, el auto chilero, ¿sí?
costaba más o menos $1,200. En serio. Y más o menos el precio del quintal del café, este es out. ¿Cuántos quintales? Y este es quintal del café. Ajá, exactamente por ahí va. Más o menos era como de 250. ¿Sí? ¿Cuántos quintales de café necesitábamos exportar para comprar un auto? 5, ¿no? 5. Hoy, el auto chilero cuesta, decía hoy, 200,000 quetzales, $200,000. ¿Cuánto cuesta el quintal promedio de café? ¿Cuántos quintales tenemos que exportar ahora para poder comprar ese auto? Ese es el punto. Como en productos como el café no nos hemos sofisticado, cada vez está siendo muchísimo más difícil. Y estamos perdiendo las oportunidades. Uno de los pocos sectores exitosos en proceso de industrialización agro, ¿cuál ha sido? Azúcar. ¿Por qué? Porque tenés licores y tenés electricidad. ¿Ya? Pero ¿qué hemos hecho con el café? ¿Qué hemos hecho con el cardamón? ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Y melón, aguacate, papaya. Banano es el peor. Algodón. Banano. Bueno, el algodón, sí, el algodón se nos murió, pero el peor para mí sería después del café, el banano. En términos históricos. Y ahí está perdido. Sí. Solo una. Aquí hay una que no está ahí, es cuando se exporta, se rompe la saturación local. Y eso es importantísimo también. Y además la calidad sube, porque como todo el mundo está queriendo llegar al nivel de exportación, lo que se queda es mucho mejor calidad que el costado. Y además que si estamos pensando solo en el mercado local, nos vamos a dar cortapisas a cada rato y nos vamos a estar peleando. Si tenemos que exportar, probablemente nos vamos a unir. Porque necesitamos entrar a mercados nuevos, mercadeo, etcétera, compartimos información. Si estamos pensando solo en el mercado local, nos vamos a ver y nos vamos a odiar con todas las ganas posibles, ¿no? Una intervención del gobierno para poder promover las exportaciones debería ser la evaluación. Sí, esta es una, entre muchas. Pero sí, yo creo que una en el caso específico de Guatemala es la evaluación. No generas empleo, la gente se te va, te manda remesas, te ofrece el tipo de cambio. Te mata la competitividad, ¿sí? Porque sos más caro para exportar, generan cada vez menos empleo, la gente más se te va, mandas la remesa. Eso era lo que hizo Chito, pero no con remesas, de que lo mantenía barato para que se le quitara la plata cuando lo regresaba. Y entonces mantenés proceso en donde empiezas a seguir exportando. Siguiente. Ya solo tenemos 15 minutos. Ok, ¿cómo explicamos la transición? 1, 5. ¿Ya es hora? Faltan 5. ¿Me dan 5? Sí. No, güey, no. No, pero no sé, quienes se tengan que ir se pueden ir. Ok, ¿qué me interesa aquí? ¿Qué explica la transición? Y esto es importante porque América Latina estaba también en sustitución de importaciones y no hizo la transición que sí hizo Corea. Yo diría que hay varios elementos. Uno, el aprendizaje de la historia. Los coreanos, cuando piensan en su historia, uno de los elementos como región a lo que ven es a Japón. Y lo que ven es que hizo Japón, se dedicó a exportar. Y especialmente durante la Revolución Meiji, exportaba mucho producto textil vinculado con la seda. Y después telares, ¿sí? Al punto que empezaron a exportar telares a Inglaterra, que era el top país industrial, y ellos empiezan a ganarle. ¿Qué ve América Latina? ¿Qué ve países como Guatemala? Pesimismo de exportación. ¿Qué significa? Nosotros estábamos creciendo de lo más bonito y viene la Primera Guerra Mundial. ¡Boom! Se nos caen los mercados. Nos empezamos a recuperar. ¡Boom! La Gran Depresión. Nos empezamos a recuperar. ¡Boom! La Segunda Guerra Mundial. Entonces la idea de que el crecimiento económico sostenible a partir de las exportaciones no era creíble. Entonces hay una generación de economistas, hay una generación de políticos que es escéptico de las exportaciones. Tema 2, diferentes relaciones comerciales. Japón versus Estados Unidos. Sí hay una diferencia en la forma como se van a relacionar y la transición. ¿Sí?
Yo diría básicamente aquí que Estados Unidos ve a América Latina básicamente necesariamente solo como insumos. Japón miraba insumos, pero también había una visión hacia la industrialización porque le interesaba mantener socios fuertes. Estratégicamente. El otro, la economía política financiera, las importaciones. ¿Qué tenía Guatemala? Café. Y si había buenos precios, mejor. Podemos seguir financiando nuestra sustitución de importación. ¿Qué tenía Corea? Ayuda griega. ¿Qué dijeron los griegos? Mucha frenazo de mano. ¿Sí? Lo otro, la economía política del área rural. Eso también es importante, lo vamos a discutir varias veces con distintos ejemplos. Salud. Salud. Mucho del proceso de industrialización es detestado por las élites rurales agrícolas, porque le incrementa el precio de la mano de obra. Entonces se vuelven menos rentables. Y no es que porque son empresarios van a tener la capacidad de poner cualquier negocio. Entonces muchos se van a oponer. Mientras que lo que sucedía en el caso de Corea, y eso no lo había mencionado, Corea hubo una reforma agraria vinculada con que después de la Segunda Guerra Mundial vienen los gringos, que al mismo tiempo que estaban defendiendo una reforma agraria en Corea, la atacan en Guatemala. Solo para ser tono irónico. Dicen, nos interesa promover la reforma agraria porque es lo que están ofreciendo los norcoreanos. Si sacamos el tema de la reforma agraria de un sol, especialmente porque ¿quiénes eran los que principalmente tenían la tierra en Corea? Los japoneses. Entonces, ¿era fácil o no? O sea, ya no había oposición, porque ya los habían sacado. Entonces, repartámoslo. No hay oligarquía rural, va a ser muchísimo más fácil llevar a cabo el proceso de industrialización porque no hay oposición. Pero ahí, o sea, una cosa que no se discute es que Corea generó una reforma agraria y eso resolvió parte del problema. Lo que no dicen es, sí, pero es que la reforma, o sea, quienes tenían la tierra eran japoneses. O sea, el proceso político ya estaba resuelto de entrada. De aquí la compañía bananera tenía la tierra y por eso no la dejaron de hacer. Claro, porque tenías, ahí había un interés específico y ese interés no existía en el caso coreano. Entonces hay una gran diferencia en los casos. El otro elemento es la capacidad de implementación del Estado. Aunque no había un Estado realmente fuerte en su momento ni profesional, sí hubo mucho apoyo en el ejército coreano que dependía del entrenamiento del ejército japonés en su momento. Entonces había un cierto nivel de profesionalismo. Mientras que en el caso norteamericano terminó con mucho clientelismo vinculado con la oligarquía, vinculado con los sindicatos también. O sea, al final los sindicatos le interesan. Eso es, la historia en Argentina es bien interesante. ¿Sí? Estados de bienestar que empiezan a crecer demasiado pronto, incrementos en los salarios mínimos demasiado pronto, que no te terminan de generar crecimiento de la industria a lo largo del país. Entonces, tu industria simplemente crece en unos pequeños cascos urbanos, se incrementa tanto el costo que no te permite crecer. Entonces, el resto termina siguiendo pobre y hay un pequeño núcleo que sí se mantiene con mayores ingresos. Entonces, no te permite ese crecimiento. Y obviamente no le interesa esa transición porque implica un riesgo. ¿Ya? ¿Siguiente? Solo quiero ver que... el otro, la capacidad de aprendizaje del SPAP. Esta es una importante. Mucho de lo que dicen es que la diferencia en el caso coreano es que Park Chung-hee nunca dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo tengo el plan. Yo tengo los expertos. Había aprendido un poco de Japón, pero hubo un proceso constante de discusión con el sector privado. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedía en el caso de América Latina? No, mucha, es que tenemos a Prevish y tenemos a la gente de CEPAL y ya sabemos cómo va la cosa. Pasar rapidito, estaba para larga, pero sí me interesa. Habían preguntado cuáles eran las formas de hacerlo. ¿Cómo promovieron las exportaciones de evaluaciones sin aranceles para las importaciones para los productos y la maquinaria? Crédito subsidiado para las industrias específicas importantes para el sector que generaban spillovers o derrames tecnológicos importantes. Exenciones fiscales, subvenciones de las exportaciones, eso quiere decir te pagamos más simplemente por exportar. Urbanización, eso es importante. La medida que hay urbanización y buen transporte público, hay que pagarle menos al trabajador para pasar tiempo en el carro. Y no necesita carro. No necesita ni carro, ni está pasando todo el tiempo que pasaron ustedes probablemente ayer en el tráfico, que hubo anoche, ¿no? Ya, olviden eso. Olviden eso. Y el tema de las metas. Aquí había esto ya no se puede por OMC.
pero antes había meta. Usted me cumple, vamos a dar más beneficios. Para el tema de las inversiones, hubo infraestructura pública, hubo subsidios, aranceles, empresas públicas para la promoción de las inversiones también, como vimos en el caso de POSCO, que era la acerera. Y uno de los temas importantes, en el caso de Corea, fue más un ahorro privado y público, pero no hubo políticas explícitas. En el caso de Singapur, sí hubo un sistema específico en donde un alto porcentaje del salario de la gente iba para ahorro. Y así fue como generaron grandes capacidades de ahorro para poder venir y después meterlo a industrias. Contradictorio a lo que muchos dicen, que listo parado no hay que tenerlo. Es que no lo tenían parado. O sea, lo metían para el tema de inversión. Yo diría que lo que sucedió aquí es que durante mucho tiempo el sistema bancario coreano fue nacionalizado porque tuvieron una crisis grande por el tema de la guerra. Entonces tuvieron una crisis gigante con el tema también del golpe de Estado. Y entonces nacionalizan los bancos para que no haya una corrida bancaria. Y entonces había mucha capacidad por parte del gobierno para poder asignar recursos económicos. En lugar de andar construyendo centros comerciales y otras cosas, a crecimientos, a industrias con crecimiento específico. Si hay devaluación, no tienes la estabilidad macroeconómica. Sí, puede ser. Eso riesgo. Sí, o sea, y puedes generar otro tipo de problemas, sí. Pero si lo generas de una manera continua, específica, no necesariamente te va a generar problemas. Causado como Costa Rica, pues. Lo que pasa es que donde tiende a haber mucho problema es si haces devaluación unido a incrementos en el tipo de cambio. Simplemente por temas de fuga de capitales. Pero ese es otro tema. Y en el caso de Corea y en el caso de Japón, hubo poca inversión extranjera. Son de los pocos países a nivel mundial que para generar crecimiento económico casi, bueno, y Estados Unidos y Inglaterra, yo diría que esos cuatro, tuvo poca inversión extranjera. Entonces, con poca inversión extranjera, tus devaluaciones no te generaban movidas de capital ni nada por el estilo. No hay que tenerle miedo a la devaluación. Ustedes miren lo que está pasando en México en los últimos... Colombia. En los últimos 6 meses el peso se ha depreciado respecto del quetzal, no sé, ¿cuánto? 30%, 40%. Y México no ha perdido la estabilidad. El problema es devaluación con déficit fiscal. O sea, nada funciona si no tenés disciplina fiscal, que fue lo que le pasó a Latinoamérica en los 80s. Pero se puede tener una política donde el tipo de cambio busque ser algo más realista, sin afectar de manera diferencial a importadores, sino es simplemente un reacomodo de los incentivos. Yo lo dejaba ahí, les voy a cargar la presentación para que la puedan degustar y cualquier duda la podemos tener. Y uno, dos, necesito una pareja que se quiera voluntariar para la presentación del lunes. ¿El lunes es? El lunes vamos a empezar con Guatemala. Nosotros. Cindy. 4. ¿Ustedes dos? Ok. Pasen el dato a Michelle.